No somos españoles. Parece broma, pero no es broma, ¿eh? Oh, bueno. Del pinche barrio, ¿no? Sayurita Baby. John Sinache, youtuber y español, hoy nos cuenta cómo se enamoró de México y cuáles fueron sus choques culturales más grandes acá. Yo te digo que una de las cosas que más envidio de México es eso. John Sinache, ¿cuántas veces ya has viajado a México? Esta es la... Estoy entre si sexta o séptima vez. Ok. Desde 2021 fue la primera. ¿Cuántos estados ya visitaste? 12, 13. Órale. 12, 13. O sea, ya casi vas por la mitad. Sí, sí, casi. Sí, sí. Y tú eres de España, de Burgos. Exacto, de Burgos. Es Más Castilla o menos y León. Castilla de León, ok. Sí. De ahí son... ¿Qué es típico de tu región allá? La morcilla de Burgos. Ok. Es como lo más típico. La morcilla y la catedral, si la pueden buscar, Catedral de Burgos es la más bonita de España, sin duda alguna. Uno de mis mejores amigos mexicanos que de toda la vida, él estudió en Burgos. ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿No me habías contado eso? Sí. Bueno, y ¿Sí? luego fue a Pamplona. Es que yo estudié cerca también en el Sí, norte de Pamplona. España. En Pamplona está cerca. Sí, como a 2 horas, 2 horas y cuarto por ahí. ¿De qué es Pamplona conocido mundialmente? Por los Sanfermines, ¿no? Sí, yo diría ¿Has que corrido sí. Sanfermines? No. No te atreviste, ¿no? O sea, en la calle es una locura. No, es una locura, sí. Para toda la banda que nos está escuchando o viendo, los Sanfermines son las... Aquí hasta a veces me tocó en México que dicen las pamplonadas, ¿no? O sea, Sí. como... Es una peda masiva, Es loca. una locura, ¿eh? Una locura, sí. Es que como te enganche uno... Tela, ¿eh? Y de tu región, aparte de la morcilla, también es de tapas, ¿no? Sí, pero yo creo que eso en general toda España. Sí. Y yo soy de los que piensa, y es así, literal, que cuanto más al norte de Ok. España, mejor se come. Ok. Entonces nosotros como que estamos, para que la gente lo ubique, está como a 2 horas al norte de Madrid. Ujú. En el medio de España más o menos está Madrid, pongamos. Ujú. Pues 2 horas encima está Burgos. Ok. Ay, yo conocí la comida vasca, la comida gallega, Nada, gallega es otro nivel. mucho marisco. Sí. Yo la comparo mucho en México, por ejemplo, con la comida oaxaqueña. Ok. ¿Sabes? ¿Neta? Que por la variedad, o sea, no digo que se parezcan, No. pero por la variedad, por la calidad Sí, del también. producto, Sí. de la mezcla de todo, ¿sabes? Y también lo que comparte la comida del norte de España con México, que hay una alta densidad de chefs de Sí. estrella Michelin. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que la mayoría de los restaurantes con estrella Michelin son del País Vasco. En el País Vasco, sí. Sí. Es correcto. No, chulada. Incluso ahí como lo que aquí también se conoce por las tapas, ¿no? Lo llevaron a otro nivel, que son los pinchos. Exacto. Es que yo creo, para mí el concepto es el mismo. El concepto en sí, pero el pincho siento es todavía como una tapa plus. Depende de dónde vayas, yo creo, ¿eh? ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo siento que en mi ciudad, en Burgos, por ejemplo, tú vas a comer un pincho y es algo casual. Ok. Con una oliva, un pepinillo, ¿sabes? Un Ya. pincho como de picar. Pero vas a una tapa y ya, para mí es más gourmet, por decirlo de alguna Ok. manera, ¿no? Como tapa de jamón ibérico con manchego o tapa de pantumaca, que la pantumaca es como se frota el tomate, Sí. tomate natural, jitomate, con Lo que ajo, come mucho en aceite de oliva. Barcelona, ¿no? Exacto. Sí. Entonces para mí es eso, como más gourmet. Yo creo que depende de región también. Claro, sí, siento que algunos usan como pincho, Sí. como un bocado, o sea, como un Exacto. snacksito, Sí, ¿no? sí, sí, exacto. Ya. Exacto. ¿Hay turismo? ¿Has visto, por ejemplo, en Burgos, turismo de mexicanos? Sí, de hecho... Hay tours, ¿no? Sí, sí, claro, obviamente hay mucho tour. Pero la cuestión es que hay hasta una asociación de mexicanos allá. ¿Sí? Sí, sí, sí. De mexicanos en Burgos. Ya sabes que los Origen mexicanos tiene. se juntan allá donde van, ¿no? Es así. Yo creo que es algo cultural, ¿no? Claro. Y no podía ser menos. Aunque sea una ciudad chiquitita como puede ser Burgos, que creo que tiene 140.000 habitantes, Ok. hay mexicanos. Ahí se juntan ellos. Ah, exacto. claro. Estamos en todos lados. Sí, sí, sí. Eso es lo chido. Tengo un amigo mexicano, bueno, yo le conocí a través de que abrieron un restaurante mexicano, Ok. que en realidad es de comida mexicana, él es de Puebla, creo, pero es de comida mexicana fusión con la española. Ok. Por ejemplo, y está increíble. Yo siempre lo digo que lo más cercano que yo he probado sin estar en México, pero al parecer que estoy en México, como por la sensación, los olores, todo es ahí. Ok. El único restaurante, he estado en muchos Es que restaurantes. es muy difícil atinar Muy al difícil. sabor.
el sazón que tiene un mexicano, pero este chico ha trabajado en los mejores cruceros del mundo, ha estado en Dubái, en Qatar, Ya. ¿sabes? Entonces tiene el sazón increíble. Y hace unas flautas ahogadas, pero en vez de ahogarlas con salsita verde o salsita roja, las ahoga con salsa brava española. Chulada. Mira, se me está haciendo la boca. Pero literal, además. Sí, es que hay tantas combinaciones chidas. En Alemania justamente también tengo un amigo. Aprendió en una cocina de estrella Michelin. Que se casó con una mexicana. Hizo su servicio social aquí en la Martín Carrera. En una colonia aquí en Ciudad de México, en el norte. Saludo. Y ahí tuvo contacto por primera vez, ¿no? Con la cocina mexicana. Es que... Y hace ahora combinaciones loquísimas. Abrió otro restaurante que hace como comida típica de nuestra región, de donde somos. Pero ya le mete de repente como una fusión mexicana. Lo que hablábamos antes, ¿no? Al ajillo con el guajillo, Ándale. el chile, el ajo, Sí. ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, y les encanta a la gente. Es como, porque claro, es algo como muy innovador, nuevo, ¿no? Claro. Para nuestros paladares allá. Y yo creo que en realidad es una fusión increíble, ¿no? La comida mexicana está entre las mejores del mundo, sin duda alguna, por todo, por variedad, por todas las razones, pero al final, si tú esto lo sabes fusionar Sí, con cosas chidas de cada lugar, como puede ser, por ejemplo, de Alemania, sí, o de España, o de, ¿sabes? sí. Yo creo que es perfecto en realidad. Sí. Nosotros nos conocimos hace 3 años por primera vez en persona, Sí, ¿no? sí, Yo sí. ya te había visto antes en tu canal y me queda mucho el intro que siempre hace. ¿Qué onda, papi Rines, no? Como que decías. Como energético, ¿no? Sí. Yo soy de los que piensa que la gente se mete a ver podcasts como Ajá. este o vídeos, reacciones de lo que sea, pero yo soy de los que piensa que la gente se mete a esto para desconectar, ¿sabes? También. Ok. Entonces yo soy de los que piensa que hay que transmitir esa energía, ¿no? ¿Y cómo era el intro? ¿Qué pasa, papirrines? Ándale. Bienvenidos a un nuevo Ándale. vídeo. Ya me he relajado porque cuando uno tiene ya hijas y todo se relaja más. Ok. Pero era muy escandaloso, ¿eh? Es canal. Bueno. Sí. eh, Era y- mi toque. Es que sí, por eso te empecé a como, dije así, está como, no sé, como marcó alguna diferencia, ¿no? Como, claro, como esas pequeñas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos conocimos hace 3 años en persona. Sí. Yo también te había visto, ¿eh? ¿Eh? Yo también te seguía. Sí, Te veía, claro. te veía. Ya nos seguíamos mutuamente y fue la primera vez en México. Sí, hace sí. 3 años, ¿no? 2021, ¿sí? 2021. Ahí La primera pasó- vez que llegamos, el primer viaje que hice. Y no me pasó ahí algo que me dio mucha pena, John. ¿Sí? Porque, pues, ya te acuerdas que grabamos un vlog y ya le tuve que... Ellos ya tenían planeado todo el viaje de 3 Sí. o 4 semanas. Ah, sí. Y Ahora estoy cayendo. yo le escribí, oye, John, un día después de nuestra grabación me da mucha pena, pero me acaban de dar positivo por el pinche COVID, ¿no? bicho, ¿no? Y ya, chale. Dice, ojalá esté bien. ¿Y ustedes se hicieron la prueba? Nos hicimos prueba Y ya, y bien. no, negativo. Ya estamos- Sí, de hecho es que al día siguiente de tú decírmelo viajábamos. Sí. Entonces, de hecho es que creo que era obligatorio, ¿no? Entregar la prueba. Sí, era En los aviones. PCR, o sea, es sí. que ya no por eso, sino que Ya. nos la teníamos que hacer. Y de hecho, para volver para España me la tuve que hacer, si recuerdas Órale. también. En ese primer viaje, ¿cómo lo recuerdas? Porque fue la primera vez para ti acá en México. ¿Cómo lo recuerdas? ¿En algo en concreto o dices mi primer impacto? Tus impresiones. Igual también, si ya los quieres sacar, los choques culturales, ¿no? O sea, de comida, de lo que tú quieras. A ver, yo lo que sí que noté, nada más que aterricé, digamos, saliendo del aeropuerto, como tú quieras, en el Uber, creo que esto nos llama la atención a todos, el tráfico, es una auténtica locura. Sí, Yo pensé que me moría, o sea, la primera vez sí. en el carro, porque encima aquí conduce. De hecho, creo que te obligan a conducir así, como conducir fuerte para los lados, o Sí. como moverte mucho. Y luego, como que me llamó mucho la atención. Obviamente, yo estoy en ciudades grandes, como puede ser Madrid, Barcelona, X, Roma, otras ciudades. Pero Ciudad de México tiene algo especial. Tiene una vida tan intensa en todos los aspectos que creo que eso me llamó muchísimo la atención también. Mucho. Y, por ejemplo, a mí, en lo que yo me fijé, eran como detalles la primera vez. Por ejemplo, los tinacos. Ah, claro. ¿Hay tinacos en España? No. No, ¿verdad?
Esto va todo por cañerías, por el suelo, todo. Sí, ¿En ándale. Alemania igual? En Alemania, tanto el desagüe como el agua fresco, todo va normalmente por debajo de la Sí, tierra. claro. Sí, sí. No, pues a veces sí hay bombas, pero es más como para ya poner como presión, creo, ¿no? Sí. Y ya, pero de ahí lo sacamos. Sí, pero el agua ¿No? viene de las tuberías, digamos, ¿no? Directo. Exactamente, pero las tuberías buenas, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, sí. No, es que hay cada lugar que te encuentras cada tubería. Claro. De hecho, en España hubo una época que tuvieron un problema porque eran, no sé de qué material era, pero era como cancerígeno. Ok. ¿Sabes? Porque estaban hechas como de... No me acuerdo ahora Plomo, a exactamente. veces Eso, usan. plomo, Sí, plomo. es que, pues sí, en Alemania a veces sí hubo. Digamos las instalaciones antiguas. Sí. Por eso, Vana, es importante, si toman agua de llave, usen filtro. Sí, Si no, sí. casi abruma un poco, ¿no? En Ciudad de México, como... Sí, el nivel de todo, ¿no? De lo que hablábamos, del tráfico, de la gente. Y ya no te quiero decir si te montas en el metro o un lugar así, ¿no? ¿Te metiste en el metro? La primera vez no. No. En el primer viaje no. No. No, porque lo traíamos todo tan planeado, ¿sabes? Como vamos a ir acá, porque solo vinimos durante 2 semanas y lo traíamos todo muy cuadriculado. Ya. Ahí salió mi parte cuadriculada alemana, Sí. la parte pequeña. Pero sí, lo traíamos todo muy, muy milimetrado. También, obviamente, era la primera vez que salíamos de España, era la primera vez que cruzábamos el charco. O sea, no de España... Bueno, sí, de España. ¿Nunca antes habías estado No, ni en no. París, ni en Es que Francia? estoy pensando ahora, pero no. ¿No? Bueno, Portugal, sí, pero no Portugal, cuenta. claro. No cuenta. Otro país. Sí, pero no cuenta, es cruzar una fronterita. Bueno, y, para ustedes sí. Ustedes solo, eso también, otro dato curioso. España, pues en el continente europeo solo básicamente comparten frontera con Francia, con Portugal, con Andorra, ¿no? Andorra, sí. Que es un país así súper chiquititito. Es famoso por donde se van los youtubers, ¿no? Hay varios youtubers ahí se mudaron porque, Por la claro, fiscalidad. pagan menos impuestos. Sí. Y también hay como una enclave, creo que le dicen, o una partecilla de ¿El España estrecho? ¿Te refieres? en el continente africano. Con el estrecho de Gibraltar, que le llamamos. Gibraltar también, que todavía los ingleses... Sí. Es un tema todavía, ¿eh? Sí. Los ingleses dijeron, no, ese pinche punto me queda De hecho, ¿no has chido, visto güey". ahora con la Eurocopa que ganamos en la final Inglaterra-España? Sí. No sé qué jugadores, creo que Álvaro Morata, el jugador de la selección española, y creo que fue Rodri, el jugador del Manchester City, hicieron como una broma Gibraltar, español, y les han multado y todo. No manches. Sí. Ay, Hasta día de hoy sigue eso, fíjate. qué fresas. ¿No? Ahí con Gibraltar, bueno, básicamente, ¿Gibraltar es país o no es país? Bueno, es bajo de la corona británica. Exacto, yo creo que es parte de Gran Bretaña, ¿no? Ok. De Inglaterra. Gibraltar, ¿no? Y ya en el continente africano hay esa Ceuta, ¿no? Es Sí, Ceuta y Melilla, Melilla. que es lo último ya Sí. con... De hecho está... De ahí es frontera con Marruecos. con ¿no? Marruecos, Ok. sí. Sí. Pegado. Pegadísimo. Bueno, entonces, perdón por ese pequeño excurso de fronteras de España, pero sí se me hace curioso, ¿no? No, Porque sí, tienen sí. como de esas 2 mini fronteras con Gibraltar y Andorra, y ya luego lo que mucha banda no sabe, que también en el continente africano Sí, claro. hay una parte como oficialmente que es, pues sí, española. Gracias por ver tu podcast favorito, Choque Cultural. ¿Te gustaría interactuar conmigo en vivos súper dinámicos y tener acceso a videos exclusivos? Da clic en unirme ahora. Nunca ha sido tan fácil apoyar este canal. Las membresías son la mejor manera. Da clic en unirme y únete a mi comunidad. Oye, John, ese podcast se llama Choques Culturales. Has hablado de tus primeras impresiones de México, etcétera, pero algo que fue como un choque cultural aquí para ti. El choque cultural como familia. Ok. Por ejemplo, en España se está perdiendo mucho como el respeto, no generalizo obviamente, pero el respeto como por las personas mayores, como por tus papás, tus abuelos, tal. Y a mí el choque cultural que me llevé yo, por ejemplo, en Día de Muertos, la unión que tienen las familias, las enseñanzas de absolutamente cualquier ámbito, ya hablemos de tradiciones o de costumbres, que se van pasando de generación a generación, para mí eso fue un choque cultural muy grande. Hablando simplemente del respeto,
que le tienen para cualquier mexicano, su mamá, su abuelita, que tenía que ser así en todas las partes del mundo, pero su mamá, su abuelito, es como el ejemplo a seguir, Top, sí. ¿sabes? Yo creo que para mí eso fue un choque cultural muy, 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 muy grande. Sobre todo por la experiencia que estoy teniendo. Yo tengo 2 niñas pequeñas, entonces veo mucho adolescente también en colegios, en institutos, incluso en mi misma época, cuando yo iba a la secundaria, al instituto, veías ya muchos gente de mi edad que ya no respetaba a sus papás o que les contestaba, o ese tipo de situaciones que yo no las compartía, obviamente, porque yo tenía una educación distinta, pero que en México eso, por ejemplo, se me hace inviable, ¿sabes? Simplemente por el respeto que ellos tienen hacia la familia, hacia la unión. Y creo que, por ejemplo, Día de Muertos lo refleja muy bien, ¿sabes? Hombre, y obviamente Día de Muertos fue un choque cultural para mí, viniendo de Europa, no sé en Alemania cómo es, pero creo que es similar, ¿no? El Día de Todos los Santos, el día 1. Sí. Yo me recuerdo que el primer Día de Muertos que vimos fue en Mixquic y estuvimos conviviendo con una familia desde temprano por la mañana hasta final con el alumbrado y me tocó entrevistar a una familia, a una señora que había perdido a su hijo. Tú sabes, para mí el choque cultural de estar allá en el Camposanto, que no tengo esa tradición de ir, porque en España la gente más mayor va el día 1, le renueva las flores, le llora, porque allí ya sabes que la muerte es todo negro, todo, no saben dar o visualizar ese paso, porque aquí la muerte está vista como que, o por lo menos ese es el concepto que yo tengo y lo que he entendido es que es un paso más, no es algo malo, algo totalmente negro, es un paso más allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para mí cuando me tocó entrevistar a esa señora y yo veía por un lado mariachis, música, por el otro lado veía gente riendo, gente llorando. Yo creo que de los choques culturales más grandes que he tenido, sinceramente. Y ya cuando me puse a entrevistar y usted qué siente y por qué está aquí, porque muchas veces en esas situaciones no sabes qué preguntar, ¿sabes? Es muy complicado cómo explicarle a la audiencia cómo puedes vivir tú una tradición totalmente opuesta. Es que no hay nada similar, es chocante total. Entonces, ¿cómo tú transportas lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, explicándole a unas personas que lo viven todos los años? No sé si me estoy explicando, ¿sabes? Es muy difícil. O sea, estoy montándole el altar a mi hijo. Para mí se me vino el mundo encima, literal. Literal. O sea, fue como un vacío en el estómago, como... Y lo único que me salió decirle es que creo que ninguna mamá está preparada para enterrar a su hijo. Pues sí. ¿Sabes? Porque es ley de vida que tú entierres a tus papás a sus papás o a tus abuelos, pero enterrar a un hijo nadie está preparado para ello, ¿sabes? ¿Y no se te notó en el video? Sí, sí, totalmente. De hecho, creo que es uno de los vídeos donde no puedo verme, porque la situación, el hecho que fue tan fuerte, ¿sabes?, que me cuesta visualizar ese vídeo, ¿sabes? Me cuesta, me acuerdo que por la situación me costó, o sea, no de incómoda, porque es lo que ha pasado y es así, o sea, no podemos hacer nada para cambiarlo, pero sí incómoda para mí como choque, ¿sabes? Como... ¿sabes? Porque fue muy fuerte para mí. Era mi primer Día de Muertos. Podías venir explicado en el sentido de que ya sabías lo que significaba la tradición, Pero... ¿Eso fue el año pasado? No, fue en 2021. Ah, ok, la primera vez. Sí, Órale. Noviembre de 2021. Y también, obviamente, verle su parte bonita, ¿no? Su parte positiva. Que eso también es otro choque cultural muy fuerte para nosotros. Sí, porque ahí es como un tema tabú, ¿no? O sea... Exacto, no te enseñan ni a hablar de la muerte. De hecho, no hablamos de la muerte. Yo no sé, pero yo nunca me he puesto a hablar de la muerte con mi mamá cuando era pequeño, de adolescente, o no sé, ¿sabes? O en la secundaria, o en el colegio, en ningún lado. Lo intentan como marginalizar mucho el tema en general, ¿no? Como que, bueno, ahí está el cementerio, pero... Ya. Sí, que es donde se entierran las personas que se mueren y ya está. O sea, es como algo básico que se habla lo justo y ya está, ¿no? Como ese... Vamos, por lo menos en España. Ya. En España. Alemania es parecido y bueno, tampoco no existe mucha tradición tampoco. No.
Pues lo que mencionaste, el 1 de noviembre creo que también es, Sí. ¿no? El 1 de noviembre, sí. Tanto más para los católicos, creo. Es que yo soy Sí. de puede familia protestante. Mm. Pero sí, para los católicos creo que sí se reúnen en los panteones, pero no más cantan y así, o sea, No. de En España canciones, ni cantan. ¿no? En España van, digamos que el día 1 también es muy, muy común ir a las floristerías a comprar flores para renovarlo. De hecho, se dice que el día 1 de noviembre venden más que todo el año junto, solo en un día. Ya. Las flores, de hecho, se preparan en cuanto a género, en cuanto a personal y todo, pero locuras. O sea, es como su Navidad para ellos. Y se compran, la gente va al cementerio, a la tumba, le llora, por la mañana va o por la tarde cuando quieras ir, se deja las flores, se renueva, se reza y adiós. Ok. O sea, no se hace nada distinto, nada concreto. Ok. Y de hecho yo nunca he ido. O sea, yo recuerdo que alguna vez de pequeño me llevaban a la tumba de mi abuelo, de mi abuela. Sobre todo creo que los primeros años cuando estás más reciente, pero después ni eso. Yo creo que es más mis abuelos o la gente más mayor, mi mamá incluso igual tampoco. Ni mis tíos, no conozco a nadie, Ya. ¿sabes? Órale. Llegas aquí a México, primero a la Ciudad de México. Me Exacto. acuerdo que grabamos en Coyoacán, ¿no? Sí, en Coyoacán. ¿Cómo viste ahí la primera vez que No. llegaste con... No sé si es que porque fue la primera vez o porque es Coyoacán en sí, tiene un encanto especial, pero es mi colonia favorita, sin duda alguna. Sí. O sea, lo recuerdo con muchísimo cariño, como un lugar muy familiar. Yo lo comparaba, y haciendo esa pequeña reflexión que hacíamos al principio de que la Ciudad de México es muy loca en muchos aspectos, Sí, sí. es que Coyoacán parece que estás dentro de la Ciudad de México, pero parece que estás fuera de la Ciudad de México, ¿sabes? Yo creo que eso es la clave para mí, ¿no? Es un pueblito. Exacto, como, un pueblito, eso es lo que hacía yo hincapié. Me encantó todo, la verdad. Bueno, nosotros ahí vimos el centro, ¿no? Creo que La Conchita, Casa Frida Kahlo, ¿no? Sí. Por ahí fuimos. Sí, estaba cerrada, no pudimos entrar, pero está cerrada. Sí. No, y a veces hay que hacer fila No, durante... sí, ahí... O sea, llegas... Las entradas con una semana de antelación las tienes que agarrar. Sí, a día de hoy, yo creo. Justo hace poco fui con un compa alemán que dijo, no, sí, ya estoy aquí, a ver, ¿no? Y antes sí se podía, pero hace 5 años, ¿no? Ya era, Ya es no. que ya internet sacas Es una todo locura, allá. Es una locura ahora. Tienes que hacer unas filas enormes. Digamos que te lo dividen cada 15-20 minutos, ¿no? O cada 15-30 Ahí va, minutos. sí. Pero no manches, luego en el solazo ahí. Sí, pega. De hecho, te dejan hasta paraguas, Valsol. Sí. Porque está bien fuerte. Y a mí, por lo menos, siempre me ha tocado súper fuerte. Ahí. Y lo que también está padre de Coyoacán, como que hay como muchas partes. No sé si fuimos al Callejón del Aguacate, por ejemplo, ahí. No fuimos. No nos alcanzó el día para ver todo, pero No. como hay muchos callejones Sí. chiquitos y literales, como tú dices, parece que estás en un pueblo. Es que es el ¿no? encanto, ¿no? Sí. Es que en realidad en su día tenía que ser como las afueras, igual. Lo que pasa es que la ciudad se ha tragado todo, ¿no? Claro. Se fue extendiendo Se fue poco a extendiendo y se tragó todo. poco. Todavía antes había el lago, ¿no? En el centro del lago, en el medio, había pues básicamente la isla, ¿no? Sí. Y Coyoacán ya era básicamente la orilla, ¿no? Ok, sí. Incluso ahí todavía existe la hacienda de Hernán Cortés, Sí, es cierto. ¿cómo se llama? La pequeña capilla es La Conchita, que también construyeron en este año. O sea, hay muchos barrios muy, muy, muy antiguos ahí. De hecho, fue el lugar preferido de los españoles en esa época, ¿no? Sí, Porque Hernán Cortés lo eligió como su hacienda personal para vivir, porque Sí. tenía un encanto especial, no sé, Sí. creo, vamos. sí. Y claro, era en la orilla del lago, ¿no? Claro, en esa época. Sí, en esa época. En esa época. Y también, un dato curioso, yo he vivido un tiempito ahí en el sur de CDMX y como hay mucha, o sea, hay mucha piedra volcánica Sí. y teníamos en una casa donde vivíamos un súper tema con alacranes. ¿En serio? Sí, No tenía ni idea de Sí. que había alacranes en Ciudad de México. sí. Varias veces Ni lo nos sabía. tocó. Ahí, incluso en las 2 casas nos tocó donde vivimos, sí. Sí, es que es cierto, toda esa zona es toda de roca volcánica. Y después de Coyoacán, ¿qué conociste? Porque yo ya no pude participar más. No, ya. En las Te limitó. grabaciones. Hasta el mero final. Ahí ya estaba bien. O sea, como 3 semanas después, ya Sí, nos es que te dieron pegó de alta fuerte, me otra vez. acuerdo, ¿eh? Nos pegó fuerte.
Sí, sí, Sí. sí. Pues mira, estuvimos en Ciudad de México, después fuimos a... Bueno, Ciudad de México, pues vimos Teotihuacán, el centro histórico nos lo recorrimos de arriba abajo, pues lo que Bellas Artes, Torre Ya. Latino, a lo típico, vamos. Ajá. La calle Madero, todo esto, pero después fuimos a Guadalajara, fuimos a Oaxaca y fuimos a Cancún. Órale. En 15 días, ¿no? Buah. Fue como pim pam, pim pam. ¿Y Guadalajara qué tal? Mi ex patria también. A mí me gustó mucho. Sí. Sí, siento como que en cierta parte es el corazón de México, ¿no? Por Pues muchos- canta, ¿no? De Guadalajara, Guadalajara. Y creo que eres el corazón de lo o la esencia de... No, Sí. no, perdónenme, banda, que ahora no sé la letra exacta, pero en esa canción dicen algo así. De hecho, se dice que los... Eres el alma mexicana, creo que dicen. De hecho, los jaliscienses se les llama, ¿no? Ajá. Los jaliscienses son como muy... Soy de Jalisco, ¿no? Soy Son muy orgullosos, orgulloso, sí, ¿no? de O eso. sea, todos La los mayoría. mexicanos son orgullosos, Sí. están muy orgullosos de su patria, pero los jaliscienses como Sí. que lo llevan a... Somos los meros, ¿no? De Los chidos. los chidos. Sí, o esa es la sensación que he tenido yo. Es que ahí también, o sea, toda esa región, claro, tú sabes, ¿no? Una vez lo dijiste, son 32 estados, pero son 32 Olvídate, es como una locura. mundos, ¿no? O países. Es una locura. Y justamente ahí yo siento como una como transición bien interesante, ¿no? Porque claro, está Michoacán al sur, ¿no? Que también es muy único, o sea, muy diverso también en sus culturas. Y a Jalisco, y como siento como Jalisco ya es como un poquito más el puente ya a la cultura como más norteña, pues, ¿no? Sí, puede ser. Y bueno, luego la costa. Nayarit, ¿nunca fuiste a San Pancho, Sí. por ejemplo? ¿Sí? Estuve en Sayulita, Sayulita, sí, es Nayarit. Sayulita Baby, y estuve en San Marcos, que es como una zona, es tipo Sayulita, pero sigue virgen aún, o sea, no hay Ok. extranjeros, para que lo No, entiendas. no le digas. Que ven aquí ese podcast. Ven mayormente mexicanos. Increíble, ¿eh? El lugar, o sea, increíble. Increíble. La costa esa del Pacífico es... Y en este viaje hemos estado en Puerto Escondido. Ya. Es similar un poco en los paisajes, Ok. que ves más selva, ves más... Es otro tipo de paisaje, obviamente, Claro. diferente, pero tiene un encanto increíble. Sí, Increíble. Como otro rollo distinto, como un rollo más relajado, más relax, ¿sabes? sí. No, tanto de gringo, de vacaciones, ¿sabes? Como Sí. de tirarte al hotel a... Ajá. Siento yo, sinceramente, que es como más cultural Claro. todo. Ahora que dices eso de tirarse al hotel y así, nosotros los alemanes tenemos No. un poco mala famita en España, ¿no? Por Sí, eso. Sí, sí. No, sí, O sea, bastante. somos buenos, somos turistas que viajamos mucho, Sí, pero... dejáis mucha lana, pero... Propina, sí. Los alemanes son chidos. No, en pero Europa la- yo me atrevo a decir, o sea, los gringos Sí. obviamente siempre nos ganan en dando propina. También he visto mexicanos que dejan muchísimo. El otro día un señor dijo, oh, no, con el 30, dijo. Y yo, oh. Le atendieron bien. Abundancia, ¿eh? Él se lo ganó el mesero. Sí, claro, La no, ahí atendería- está, la me atendería gustó. genial. Cuéntanos, ¿cuál es la famita de los típicos turistas alemanes que van a España? A ver, obviamente, y no hay que generalizar. Esto es como No, todo. eso es a base de experiencia, siempre Exacto. digo. A base, Nunca- a base de experiencia te digo que se ponen de cerveza hasta donde yo te diga. Porque es increíble. O sea, yo no he visto otra... Me acuerdo una vez que estaba en Madrid en un partido de Champions del Ajá. Real Madrid. Jugaba, no sé si contra el Dortmund, creo. Con la plaza de Madrid. De hecho, siempre que van alemanes, van a hacer reportajes a la Plaza Mayor de Madrid de los alemanes de que beben cerveza, ¿sabes? O sea, Culturalmente, ¿sabes? De que culturalmente, siempre... a ver cuántos litros, ¿no? Sí, no, sí, parece broma, pero no es broma, ¿eh? Sí. Se van allá como diciendo, pues es que han rellenado los bares de cerveza porque van a venir todos los alemanes y así. Pero es un desmadre los alemanes, sobre todo por la costa de Benidorm, ¿sabes? Ajá. Está? Como la costa de Valencia, toda esa zona. Ah, sí, muchos. Y en Mallorca, Mallorca. Todavía, ya he visto muchos documentales también últimamente sobre Mallorca. Es la isla, creo que, con Ibiza, una de las, bueno, ahí se pelean, ¿no? Por el primer lugar. nah, Ibiza es la número uno sin Sí, duda. ok. Yo pero- ¿sabes dónde nací yo, no? Ah, tú naciste en Ibiza. Órale. Tropical. Ahí se conocieron. Ahí ves el turismo alemán Ajá, en España. claro. Mi mamá
tenía un restaurante, mi papá tenía otro restaurante y se conocieron. Y ahí aparecí yo. Órale. Ibiza. Bueno, Mallorca, hay muchos documentales, Sí, les invito a que lo chequen en YouTube de la naturaleza, etcétera. Pero ahora hay un poco como una problemática ahí, porque también Sí. los mismos de ahí dicen es que ya está bien cabrón para nosotros para vivir acá, porque claro, se cotizó muchísimo, ¿no? Muchos millonarios alemanes pusieron casas. La gentrificación, ¿no? Pues sí, al final sí. Es así. Sí, Es así. en Ibiza. Pero bueno, aparte de los súper ricos, también vamos como alemanes más de clase media, media baja, así como la banda, ¿no? El de a pie, ¿no? Alemán de a pie, que es ese. Así es. ¿Cómo son esos? ¿Cómo describirías esto? Con No, confianza, pues- porque yo soy de No, esa clase. alemanes que tienen su trabajo absolutamente normal, que Ajá. ganan su sueldo y que se pueden permitir irse a darse unas vacaciones normales con la familia. A ver, Como ya, puede bueno, ser- tú hablas de la familia, te lo agradezco mucho, pero va también otra Hombre, clientela. Hay de todo, ¿no? Hay muchos equipos de fútbol que van. Pero es que esto es como todo, ¿no? Hay todo tipo de turismo. Hay turismo, allí le llaman de hecho turismo de borrachera. Sí, es que la neta son, o sea, las barras, equipos de fútbol. Ingleses, también. Ingleses. Y alemanes estáis como Uy, compitiendo. Luego se arman ahí después Sí, sí. de cuántas cubas. No, sí. No, y también lo puedo entender, ¿no? O sea, ya lo discuten, yo creo que un poco, pues sí, polémicamente, ¿no? El tema de, oigan, o sea, ese turismo no nos conviene tanto si llegan ahí. Nah, es un una chingo de locura. alemanes. Incluso es una locura, ¿no? Y yo digo también, o sea, a mí me da un poco de pena, pero hay calles en Mallorca, en El Arenal, Ah, sí, el Arenal es como el mero centro. Schinkenstraße. Sí. Tiene un nombre alemán, o sea, de Cierto. what the fuck, ¿no? Y en No me Alemania- acordaba del Arenal y lo he sufrido. Pero es que es increíble. es O sea, es increíble. como estar en Alemania. Sí. Literal. Uno más con playa. En Alemania ves a todos los alemanes sin camiseta, Chanclas con tatuados, bien blancos, Rojos. rojos como camarón. ¿Sí, no? Sí, güey. ¿Es así? Sí. Sí. Yo fui 2 veces. Una vez a Cala Rateada y otra vez al El Arenal. El Arenal es como el mero. Todo el mundo quiere llegar ahí al Arenal. Borrachera. Bueno, solo quería hablar de estos estereotipos que a veces resultan tener un fondo real de los alemanes. No, y es neta, o sea, yo he ido y digo, ay, chale, güey. Sí, se merecen un turismo, no sé, mejor, güey, que no llega ahí el pinche pueblo, medio pueblo y llegas. Pero yo creo que es más Joder. también por el clima, ¿sabes? Como en Alemania es difícil encontrar. No. No lo sé, la verdad, porque no he viajado por Alemania. Pero yo creo que es difícil encontrar un clima soleado, un clima. ¿no? Sí, incluso, o sea, Mediterráneo. lo que tenemos, pues tenemos el mar del norte, ¿no? Y el mar Báltico. Sí. Y en los dos, o sea, incluso en verano, ahora mis papás fueron, me mandaron las fotos, pero pues normalmente tú puedes ir en shorts y a veces en playera, así, pero casi siempre te llevas por si acaso la sudadera, güey. Porque pinche viento, sobre todo el Ya. mar del norte, es muy, muy salvaje. ¿No? Y hace tal vez 20 grados, 22, pero ya con el viento, Es que eso no es vacaciones. no, ahí no te puedes emborrachar No. a gusto. Es Y mejor, estar sin bueno, camiseta todo el día, ¿no? No puedes. No puedes, ¿no? mejor a Mallorca, dicen. ¿Cuál es tu lado favorito de México? ¿Qué dirías? Uf, es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo diría, y por las experiencias que he vivido, igual suena muy normal, pero el Zócalo. Yo siento que el Zócalo es un lugar que transmite mucha energía. Ok. ¿En qué sentido? Yo siento que cualquier cosa que tú hagas en el Zócalo siempre es ambientado de una manera distinta. Si le sabes ver ese punto, siempre, no sé, depende de la época del año en la que te encuentres el Zócalo, o está de fechas patrias, o está de Día de Muertos, o está de esto. Y yo siento que hagas lo que hagas en el Zócalo, es un sitio como especial, ¿sabes? Que tiene una energía especial. Tú fuiste a Grito una vez, Sí, ¿no? el año pasado. ¿Cómo lo viviste ahí? Ah, increíble. Sí. Me ha sorprendido mucho porque muchos mexicanos me han dicho que nunca han ido, por ejemplo, al Grito. Yo pensaba que era como algo muy arraigado y que todo el mundo había ido, aunque sea 1 o 2 veces, pero no. Mexicanos ya incluso mayores y Ya. no han ido nunca. A mí me ¿Sabes? dicen luego, oye, ¿cuántas veces has ido al Oktoberfest en Múnich? Y yo les digo, 0. ¿Sabes? Eso es como... O yo a mí los Sanfermines, 0. Ah, sí, también. ¿No? Pero no, el Día del Grito es increíble.
la vibra y la energía que se siente ahí cuando gritas ¡viva! Ya. Te pone los pelos de punta, ¿eh? Sí. Es increíble, increíble. Luego he visto como de gente así llorando y así. No, a mí me salieron las lágrimas, ¿Ah, yo sí? lloré. Sí, sí, sí. Órale. Te lo prometo, ¿eh? Igual hay personas, yo creo que ya depende de la personalidad de cada uno, de lo sensible que seas o X o A, pero te lo prometo, o sea, la energía que tienes ahí, no sé si lo viviré alguna vez en mi vida en algún otro lado, ¿eh? Ya. De verdad, no lo sé. ¿Y de estado? Nah, Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca, hay... Ayer llegamos, tú sabes, de Baja California Sur. Ajá. Sur, porque ese es otro problema. Ayer subí yo un video donde decía Baja California y la gente se enfada, ¿eh? Porque para los de Baja California Sur no es Baja California, es Baja California Sur. Ya. ¿Sabes? Como que Claro. lo tienes que especificar. Pues sí. Entonces, está ahí como Oaxaca el 1 y el 2 y Baja California y ahí están ahí como peleándose en Sí. mi cabeza. Ah, Pero no, Oaxaca yo creo que... Yo creo que México no sería lo que es México sin la cultura, gastronomía y todo lo que tiene Oaxaca. pues sí. Sí. Porque ha aportado tanto en todos los sentidos que creo que no sería igual Ya. Oaxaca para mí. Órale. En Baja California Sur fuiste a Playa Balandra. Nah, eso es increíble. Una locura, ¿no? Eso es otra de esas cosas que tú lo puedes ver a través de un video, te puedo contar yo, vete, que es increíble, pero hasta que tú no estás ahí Sí. y ves que todo tiene tal perfección en todos los sentidos, el color del agua, la transparencia, el paisaje. Que puedes caminar entre las playas. Eso se me hizo tan loco, Increíble. ¿no? Entre las bahías y yo iba así. Sí, o es sea, que no te pasa de la cintura el agua. Sí. No te pasa. Y el paisaje, giras para un lado y tienes paisaje desértico, giras No, para... sí. Parece que, yo lo decía, parece que está hecho de inteligencia artificial. Es un lugar, de verdad, te parece tan perfecto todo. Tal vez estamos ya en la Matrix. Puede ser. ¿Quién sabe? Hay una teoría que, como parte de un ensayo filosófico, que dice como hay cierta probabilidad que ya estamos en la Matrix y desarrolla su lógica como es un árbol de probabilidades, ¿no? Dice primero, ¿qué tan probable es que en algún momento podemos simular realidad, ¿no? Tomando en cuenta que hace 50 años el videojuego más avanzado eran solo 2 paredes, ¿no? Que se pasaban ping pong, una pelota, ¿no? Y hoy en día, mira dónde estamos, en 50 años. O sea, ahora imagínate en 100 años, 150 años, ¿dónde vamos a estar? Yo tengo miedo, no sé si os pasó a vosotros, hablando antes del COVID, ¿tú sabes que hay una película que narra tal y como sucedió el COVID 2 años antes? ¿O un año antes? Los Simpsons, ¿ok? No de que lo predijesen, Sí. sino hay una película que narra exactamente lo mismo que sucedió con el COVID. Pues- una enfermedad que se transmitió. Pues sí. Sí, pero es que yo la vi durante el COVID y la realidad es asustante. ¿Eh? Ya. O sea, es increíble. O sea, te asusta. Ya. Y ¿no te ha pasado a ti, por ejemplo, la película Yo Robot, esta de Will Smith? Ya. ¿Sabes cuál es? La de los robots. Sí, sí, sí. Tú piensas, oye, ¿y si pasa algún día No, tal vez con ya- los robots? Tal vez, y eso es el chiste, tal vez, o sea, puede pasar, ¿estamos de acuerdo que en algún momento va a ser posible simular realidad, sí o no? ¿En qué parte de la o sea, en qué parte de un año la ciencia ficción va a pasar a ser realidad? No, de aquí, ¿Mm? ahora viene el twist, ahora vas a ver, ahora te voy a sacar de onda, güey. A ver. ¿Estamos de acuerdo de que sí puede pasar? Que vamos a poder simular realidad, porque al final... Yo es creo que como sí. técnicamente es posible, pues mira, Neuralink, ¿no? De Neuralink de Elon Musk que conecta la masa orgánica con las ideas, pues check, ya estamos por ahí, ¿no? Segunda pregunta sería, ok, tal vez nos autodestruimos como mundo antes, ¿no? Que al gordito de Norte Corea o al loco de Trump en los Estados Unidos o al Putin o a quien sea, Hasta el día que se levante. hoy me levante de malas, boom. Sí. Bueno, pero digamos que esto no pasa. La última pregunta es, entonces, o sea, si decimos sí es posible, que sí no nos autodestruimos, se va a hacer, ¿ya pasó? ¿O todavía va a pasar? Tal vez ya estamos dentro. Y eso es... Yo soy de los que prefieren no pensar en estas cosas. Pues ya dijiste que fuiste a Balandra y te pareció una simulación Pues puede ser. demasiado perfecta. Menos que tienes que esperar, ¿no?
para entrar. Sí. Sí. Tienen turnos, pero lo veo muy bien. Tienen un turno Sí. de las 9 hasta la 1, ¿no? Lo ¿O que no? pasa es que no informan. Nosotros estuvimos buscando Sí. por internet y no Sí. aparecía en ningún lado. Sí. No, lo llegas extraño. y sí es importante saberlo. Si vas a Balandra, la entrada es gratuita, ¿no? Sí, sí, todo gratuito. Es gratis. Pero hay 2 turnos para cuidar ahí el ecosistema y solo dejan entrar cierta cantidad. Entonces vale la pena. Si tú quieres ir desde las 9 hasta la 1, O de 1 a 5, creo que es, ¿no? tienes que llegar a 8:30, ¿no? Sí, formarte, se montan buenas filas, ¿eh? Pero la segunda es la más chida, el Sí. segundo turno, de la Sí, 1, sí, ¿no? sí. Porque irte a las 11 de la mañana, pues Ajá. como, ¿y dónde voy ahora? Ah, no, sí. Es mejor aprovecharla ahorita, te echas Sí. tu botanita, ya Ándale. está. Una chulada. Nah, increíble, increíble. ¿eh? A mis papás les gustó tanto, güey, que Es que es dijeron, increíble. no, queremos regresar. Y eso nunca había pasado. O sea, siempre van a México, viajan a México, pero dijeron, no, queremos regresar a México y ir a Baja California Sur. A mí me pasa otra igual. vez. Yo, con todo respeto, lo digo de verdad, que cada estado tiene su punto, pero a mí a día de hoy, si me dicen por playas y por todo dónde voy, me voy a Baja California, no me voy al Caribe. Te lo prometo, ¿eh? Sí, A ver, ya eso es gusto personal, ojo. claro. Noto que en cuanto a paisajes y esto, Baja California me ha gustado más, lo vuelvo a decir personalmente, pero en cuanto a cultura, obviamente no hay comparación. Claro. La cultura maya, Chichén Itzá, si vas a comer delicioso, no sé, cochinita en Valladolid, Yucatán, Sí. esa zona es increíble en cuanto a cultura y cuanto a gastronomía. Sí. Pero paisajes, meramente hablamos de playas de esto, surrealistas, por decirlo de alguna manera, Sí. no tiene comparación. Y ahora en este viaje fueron también a muchos puntos, ¿no? Estuvimos acá, fuimos a Oaxaca, pero la parte de la costa que no la conocíamos, Puerto Escondido, Ok. también muy, muy, muy chida. Se siente un ambiente como más hipster, se puede decir, Ah, más sí, hippie. güey, hippie. por decirlo de Hippie, alguna rich manera. hippie. Los Eso es. hippies ricos. Que luego cantan Pachamama, De hecho, todos- Padre Sol, mis papás me pagan, na, 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 por eso no tengo que hacer nada. Ya te digo, sí, sí. Sí. Así que hay mucho de eso, Es ¿eh? que hay que vibrar alto, esa es la idea. No, hay mucho de eso, sí que es cierto. Sí, ya sé, güey. Pero a mí me sorprendió sobre todo que Puerto Escondido aún está como muy en desarrollo Sí. máximo. O sea, de hecho ves muchos hoteles que se están construyendo aún. Sí, Y o las calles- algunos que parecen que no les tocaron, ¿no? En como Sí, 10 años ya te y digo, todavía sí. están ahí. Sí, sí, pero y la vibra es distinta porque tú entras a un restaurancito y está lleno de perros, te sientas casi en el suelo, Sí. hay música en vivo, chill out. Es como más, es otro rollo, Claro. ¿sabes? Distinto. Sí. Que ir. A mí me gustó porque obviamente ves como ese contraste distinto, ¿no? Mm. De hecho, llegamos de Cancún, de Tulum, que Tulum en cierta manera también tiene ese rollo, ¿eh? A día de hoy. Sí, A día de hoy, en 10 años hablaremos de otro Playa del Carmen, Claro. creo. Sí. Pero a día de hoy también hay zonas donde tiene ese punto de que aún no se ha tocado, ¿sabes? Por decirlo de alguna ¿qué? manera. Es que yo fui en el 2012 a Tulum, donde todavía, o sea, era un pueblo, Pues te imagínate, juro. a día de hoy No. sigue siendo un pueblo o así, en 2012. Yo tengo compas con los que he estudiado en España que vienen de Francia, de varios países. Y, güey, veo como que ya tienen sus trabajos así corporativos, etcétera. Y llegan a México, pero específicamente a Tulum, güey. Sí. Es que como que se está poniendo muy, muy, muy de moda Tulum, Muy ¿eh? de moda, sí. Sí. Sí, bueno, pues como a mí me gusta más otros lados. Sí, a mí también. A mí me encantaría una vez no sé, el Chepe, ¿has escuchado? Sí, las Barrancas del Cobre. Sí. Increíble por Sinaloa, ¿no? Toda esa zona. Sí, o sea, creo que empieza, si no me equivoco, en Chihuahua y va por ahí, y ya termina en Mochis, creo. En los Mochis, sí, Sí. Sinaloa. De hecho, yo he visto algún vídeo documental y los paisajes rocosos son brutales. Una locura. Un compa fue que también, él es youtuber de Culiacán y grabó toda la experiencia y estaba nevando, güey. Ay, dije, Es que eso es lo increíble de Sí, México. sí. O sea, mucha gente pensaría de Sinaloa y pensaría en desierto, Sí. en árido, Sí. serpientes, Bueno, no sé si la escorpión. nieve hubo en Sinaloa o en Chihuahua. En Chihuahua. Sí. O Chihuahua igual. Bueno, también, ¿no? Sí. Pero en Chihuahua igual. A mí, en 2020 o 2019, un año antes o 2 años antes de meterme aquí en lo que es Mundo México, por decirlo de alguna manera, me preguntan y yo digo, pues no, pues allí
Es puro desierto y no hay nada más. Ya. De hecho, es el estereotipo que te cuentan, ¿no? Ajá, sí. Que es así, pero es que no es así. Es que en realidad tienes todas las estaciones del año y tienes todos los climas en cualquier punto del México y eso es lo increíble, la biodiversidad, ¿no? Sí. Y cuando lo vives es como sacado de onda, porque creo que en Alemania sucede igual. Tenemos las estaciones muy marcadas. En invierno es invierno, en verano es verano, en primavera es primavera, en otoño es otoño. Sí. Y llegas acá y tienes todo y dices, wow. ¿No? Sí, toda la vez, está cañón. Bueno, España también es uno de los países más visitados, ¿no? Sí. Yo creo que sí, está todos los años top 3, top 5 del mundo. Ahí México está, creo que París también, o sea, Francia y Italia, ¿no? Yo creo también. Sí. Y también hay mucha, por ejemplo, en Barcelona yo me percaté que como cuando uno va escuchando, ¿no? Yo escuché mucho acento mexicano, ¿no? Latinos, de todas partes. Colombia, ¿sabes de lo que me enteré? Venezuela. ¿Sabes de lo que me enteré últimamente? Aquí, últimamente hay un problema con la gentrificación, ¿no? Aquí claro. en México. Por supuesto. De gringos, de español, de todo, ¿no? De todas las nacionalidades, ¿no? Sobre todo gringos, obviamente, pero de todas las nacionalidades. Pues sí. En España, ¿tú sabes cuál es el barrio más caro de Madrid? El barrio Salamanca. ¿Y ese barrio ¿Sabes de qué está la mayoría habitado? De mexicanos. Ah, pero serán entonces fresas. Lo que tú quieras. Sí. Pero la gente incluso de esos barrios ricos se queja de la gentrificación. De mexicanos, es que es... A mí yo cuando leí uno ya está loco. ¿Sabes? Pero dato tendrán lana, ¿no? Para comprar ahí, güey, no manches. ¿Dónde están todos los expresidentes de México? Dicen que están en Madrid. Sí. Todos. Billuyo, papito. Sí, Billuyo. A mí me sorprendió mucho eso, porque claro, yo estaba leyendo mucho, y de hecho no sé si te ha sucedido a ti, pero a mí en muchos comentarios, ya estás acostumbrado y todo, te dicen lo de la gentrificación. Pues sí. Oye, ven, está bien que vayas de vacaciones, pero luego coges y te marchas. Que, sabes que en parte me da un poco igual porque ya aprendes a filtrar un poco. Así pues sí, bienvenidos, pero ya. Pero fuera. Pues ya vete. De vuelta, pero ¿no? fuera, ¿no? Y yo les digo, ya soy chilango, cabrón. Sí. No manches. Y ya tú eres más mexicano. Aparte soy humilde. Bueno, ahí la llevamos. No, sí, pero sí es como... No tenemos aquí el podcast filosófico y así, pero yo digo siempre, el chiste es como al final es una alteración del mercado. Yo creo que eso es lo que más, obviamente. Es la burbuja del mercado de los bienes raíces. Al final todos tenemos que vivir en algún lado. Es una necesidad básica. Totalmente. Como comer, dormir en un lugar seguro. Es uno de los, pues miren la pirámide de las necesidades de Maslow está hasta mero abajo, ¿no? Pero si tú dices, no, solo el mercado libre arregla este asunto, pues tienes estas explosiones de precio. En Berlín, igualito en Berlín, el barrio Kreuzberg. Igual banda que ha viajado a Berlín o conoce Berlín. En Berlín está la East Side Gallery, está justo al lado de un río. Y ahí está, hay partes del muro. Y del otro lado del río, o sea, el río básicamente dividía en esa parte Alemania occidental de la parte socialista de Alemania. Y cruzas el río y ya era la parte occidental. Y como Alemania occidental después de, bueno, en los años 60 tuvo mucho crecimiento fuerte económico y dijeron, necesitamos gente que trabaja aquí en las fábricas con nosotros. Claro. Y llegaron muchos turcos, portugueses, españoles, pero hay una diferencia que los españoles y portugueses y también griegos se regresaron, ¿no? La mayoría se regresó, algunos se quedaron. Todavía hay un barrio, por ejemplo, portugués en Hamburgo, pero la mayoría se regresaron. Los turcos, la mayoría se quedaron y ya están en la cuarta, casi quinta generación. Yo tengo muchos amigos que son alemanes, pero de origen turco, ¿no? De hecho, sí, ¿no? Hay muchísimo alemán-turco, increíble. Sí, mucho, sí, Gündogan, ¿no? Bueno, claro, futbolistas, Mesut Özil, tipazo. Y, bueno, en ese barrio, que antes era un poco, pues es el barrio de los turcos, ¿no? Es un poco el barrio bravo, ¿no? Y sí era barrio bravo, o sea, había una banda ahí del crimen 2-3, ¿no? O sea, sí se ponían chingones, se llama los 36 Boys, fueron 36
Boys, lo pueden googlear. En Berlín era una pandilla muy famosa. Me suena a mí. 36 ¿No hay una Boys. serie de esto? Chance. ¿Algo? ¿Un documental? No, hay una de... Hay una serie que sí, pero habla de ese entorno en Berlín, ¿no? Como... Y este barrio antes era el barrio más pesado. Ahora es el barrio más hipsterson, güey. Ya, suele O sea, pasar. primero empezaron a llegar así como... Perdónenme que por ser tan juzgón, pero sí así como los hijos de papi, ¿no? Que así como, wow, es que... ¿Qué onda, paps? Sí, un poco, pero los que luego se creen así, pero pues papá paga, güey, ¿sabes? Ya. Entonces, ellos pueden estar ahí cantando a la Pachamama y así, De ¿no? hecho, fíjate que no me había tocado escuchar a ningún mexicano, digamos, hijo de papá. Y yo pensaba que ese acento era como inventado. Yo digo, no será verdad, será como Bueno. exagerado. Pero es que es literal así, hablan así. Bueno, hay unos, ¿no? Sí, como es un acento... Hablan así, como. Bueno, eso es como, o sea, güey, como, ¿no? Con la entonación a los vocales al final es uno. Pero luego existe otro que está como más con la papa en la boca, güey. ¿No? Existen muchísimos, güey. Sí, pero yo pensaba que era exagerado y no. No. Es literal. Literal. Bueno, en fin, ahí también explotó. Y era el barrio así, feo antes. En muchos países yo creo que sucede eso. Como en la Comuna 13 también leí en Colombia, ¿no? En Colombia, sí. Sí. Sí, Pues sí, claro, ¿no? Imagínate, no sé, es que yo soy artista, tengo lana, bla, bla, bla. ¿Dónde compras el depa? No Ya. lo compras como en un lugar. O sea, si tienes la lana, pues no, ¿sabes qué? El ¿Dónde dinero tengo mi te da depa? acceso a todo. No ahí en el centro de Medellín, sino en la Comuna 13, cabrón. Y ¿sabes? arriba del todo, además. Ándale. Pues sí. Banda, así es ese tema. ¿Qué opinan ustedes de eso? Comenten abajo porque yo sé que mucha banda también nos está viendo, escuchando desde los Estados Unidos. Sí, mucho. Y ahí también explotó bien cabrón el tema de la vivienda, güey. Nah, de es que en comprar. todos los países Sí. está pasando esto. Precisamente con el trabajo nómada digital. De Pues poder trabajar eso solo, de yo cierta creo manera. que eso es solo un pequeño factor, pero atrás más cabrón, obviamente, para mí, están las grandes constructoras, güey. O sea, claro. ¿no? Y pues sí, es mucha lana. En Alemania, por ejemplo, tenemos una que, sobre todo en el estado donde yo vivo, es dueño de muchísimos depas, ¿no? Y tiene un poder tan pesado en el mercado, güey, que puede dominar los precios Claro. como se les hincha la gana, ¿no? Pero eso yo creo que siempre ha pasado, la burbuja inmobiliaria que se llama, ¿no? Pues sí. Pues sí, burbuja o alteraciones de precio, porque la burbuja en algún momento se puede estallar y todo se baja otra vez. Ya pasó en Europa. Bueno, en España más en 2006, 2007. Claro, una la crisis. crisis financiera. Bueno, eso empezó a estallar increíble. primero en Gringolandia, ¿no? Pero a nosotros nos llegó también. No, en España fue exagerado, ¿eh? Sí. Muchísima gente se quedó sin trabajo, pero a niveles de imagínate tú que vivías tranquilamente, tenías tu sueldo de 2.000 euros y de la noche a la mañana no tener nada. Ok. ya. Nada, la burbuja. Sí. De hecho, pasó por eso, por la vivienda y también por los bancos. Porque en esa época en España, te hablo de hasta 2006, o sea, de 2006 hacia atrás, los años 2000, de 2000 a 2006, tú ibas al banco sin tener trabajo de ningún tipo, Ajá. tú ibas allí y decían, quiero una hipoteca de 250.000 euros para esta casa. Ala, y te la daban. Te la daban y te decían, no, pero no quiero otros 30.000 para el carro y no quiero otros 30.000 para amueblar la casa. Así. Y luego no se pudo pagar y es cuando explotó todo. Ya. Toda la burbuja. Pues sí. El libre mercado a veces funciona, pero a veces crea esto. Es un tema complejo. Oye, hablando de economía, ¿qué en España qué son los pilares de la economía española que dirías tú? Nah, el turismo, ¿Turismo? pero sin duda, Sí. sin duda alguna. El turismo es... No sé el porcentaje de Producto Interior Bruto que Ya. es, pero vamos, es altísimo. De hecho, la pandemia estábamos en la mierda, perdón por la palabra. Pero en cuanto se cerró el turismo en España, de hecho vivimos de Alemania, de Inglaterra, de estadounidenses. Yo creo que son los más, Sí. lo más fuerte. Es que hay muchísimo. Es que España también, o sea, también si ustedes hacen una vez un Eurotrip, nomás para España, pues apártense mínimo dos. Si pueden más semanas,
¿no? Y yo creo que a mexicanos les dan 90 días, ¿no? ¿Será? De turista ahí en Europa. Creo que sí. Entonces, si ya se lanzan, si ya pagan el vuelo para cruzar el pinche charco, que la neta es lo más caro, Sí. no aprovechen estos 90 días al máximo y apartan bastante tiempo para España. Lo que me fascina es como, bueno, Barcelona, qué locura de ciudad primero, ¿no? O sea, tienes ahí el Mediterráneo, ¿no? Pero ahí no termina. Tienes Valencia, tienes... No, hacia abajo toda la costa. Tienes Granada, ¿no? Granada es una locura. Yo Con no la he ido. herencia de los... ¿Cómo eran? ¿Los Sí. moros? No, ¿cómo? Sí, los moros. Sí. Los moros, ok. Sí. La herencia de los Árabes, moros. sí, la verdad. Árabes, Sí. ¿no? Que estuvieron ahí hasta 1000 pico, ¿no? De hecho, es uno de los lugares más amenazados del mundo por todos los estados islámicos porque lo quieren recuperar. Ya, Sí, la Alhambra de Granada. ya. Es como algo sagrado para ellos. No, y cuando vas es como parece que estás Es en una- Marruecos, ¿no? Sí, En sí, Granada. sí. Y toda la ciudad en Granada. Y lo que me gusta en Granada, si pides una chela, en Sí. ese tiempo te dan una tapa o 2 tapas Ahora gratis. también, sí. Sí. Eso es muy tradicional de allá. De otros lugares también de España, por ejemplo, León. Ujú. León es un lugar que también se dice que puedes comer simplemente tomando chelas, Ajá. te dan la tapita y ya comes. Te tomas 2 o 3 chelas, 2 o 3 tapas y ya comes. Órale. Te Creo la que dan ahí gratis. es el papá de Demis, ¿no? De León. Ah, sí. El Don Muy. Saludos, Don Muy. Ahí Por es- si ves eso. Ahí estamos siempre peleando Burgos-León Ajá. por la catedral más bonita, siempre se dice. Hay mucha rivalidad. Claro, luego, hay tantos lados. O sea, luego Galicia, ¿no? Increíble. Como, por cierto, porque aquí he visto en México hacen chistes de gallegos, güey. ¿Qué tiene esto? Pero es que yo Porque creo es que- que los gallegos en sí es una región, pues, en España. Incluso ellos ya traen su onda medio independista, ¿no? Algunos, no Algunos, todos. No todos. algunos. Hablan en gallego, Venga, sí, que de es hecho. como una mezcla entre, para mí, portugués y español, un poco... Sí, puede ser así, una mezcla. Descrito. Puede ser, sí, de hecho se parece un poquito al portugués, pero la cuestión de esto es que yo creo que en México, o sea, tú en una época, tú decías, eres un gallego y te conocen como si eres un español, ¿no? Ya. Era como muy ese estereotipo, ¿no? Ujú. Que todos los españoles son gallegos. Mm. No. Esto es como si dices, todos los mexicanos son chilangos, no. Uno es jalisciense, otro es chilango, el otro es, ¿sabes? Oaxaqueño. Claro. No. Esto, de hecho, el tema este de la independencia ha estado muy fuerte, sobre todo con Cataluña, ¿no? Sí. Y el País Vasco en su época. No, hombre. Yo tengo amigos. Uy, sí, son súper. O sea, dicen, no, nosotros no somos españoles. no somos españoles, somos sí. vascos. Claro, o sea, esto es un tema complejo. Sí, muy. Muy complejo. Tiene su trasfondo, obviamente, ¿no? De hecho, es que se crían así. Sí. ¿Sabes? No se crían como españoles. No. Se crían como vascos con Sí. su propio. Identidad. Es que el vasco, por ejemplo, es muy curioso del vasco como idioma que realmente no se sabe de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, No. todos los idiomas, casi todos los idiomas en Europa, el español, el francés, obviamente, ¿no? Viene más del lado romano, ¿no? Del latín, ¿no? Del latín. Bueno, sí, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero incluso el alemán y el español a nivel estructura Sí. se pertenecen ambos a la gran familia de los idiomas indogermánicos, si no me equivoco, y como los idiomas romanos o Sí. derivados de romano son parte de esta gran familia. Y como ya dice el nombre, hay similitudes entre Europa, ¿no? O sea, si decimos la parte más occidental, que es Portugal, hasta la India. Hay cosas que hay en Sí, común que nos a unen, nivel, sí, a de nivel estructura. de estructura, gramática. Y el vasco, dicen que no Es una tenemos locura, ni sí. idea de dónde viene. De hecho, yo creo que es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Tiene muchas palabras muy largas, ¿no? Es que no, es una locura. Sí. O sea, es que no te podría ni pronunciar alguna, porque utiliza mucho la TX, Sí. pero es que es lo que dices tú, no sé, es una locura Ya. aprender esto. Sí. De hecho, no sé si incluso den hasta
cursos de vasco esto. No lo sé, ¿eh? Claro, yo estuve... Nunca me para a pensarlo, la verdad. No, sí. Por ejemplo, en la universidad en Pamplona, de donde estudié, que Pamplona justo es... o sea, hay el País Vasco como, como comunidad autónoma, ¿no? Exacto, sí. Como Como dentro estado de acá en España, México. como un estado, pero como un poquito más de derechos, ¿no? Sí. Está al lado, pero Pamplona, donde hay las pamplonadas, los sanfermines, también hay mucha influencia vasca. Y hay Sí, banda muchísimo. ahí, dicen, no, es que nosotros somos vascos, pues. Y ahí en la universidad daban cursos de vasco, incluso ¿Sí? daban algunas asignaturas en vasco. En vasco, ok. Y todas las asignaturas, o sea, en plan, yo me acuerdo que imprimíamos las hojas de donde teníamos como las clases, etcétera, lo ponían en español y en vasco, Ok. ¿no? Pero si te dan ese chance de que te lo ponen en los dos. Sí, Pero es que hay lugares muy cerrados donde solo te lo ponen. Por ejemplo, en Cataluña yo sé que hay sitios donde solo es catalán, 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 catalán. Que ahí solo puedes hablar catalán. Yo caería mal si yo llego con mi acento, o sea, hablando español. Yo tengo conocidos y amigos que han ido a Cataluña, que han entrado a un restaurante, que han pedido algo en español y dicen, no, no, no. ¿Qué me estás contando? Entonces, a ver, te voy a pedir en alemán entonces. Sí, sí, sí. Ahí estaba muy fuerte el tema, ¿eh? Sí, ya Bueno, sé. a día de hoy no tanto, pero Sí. tuvo su época. Es que todos tienen sus pros y contras. Tienen un trasfondo ya también, no, claro, antes creo que durante el Franco prohibían, ¿no? En algunas regiones, no puedes hablar vasco o gallego o no sé. Sí, pero creo que Catalán. ahí prohibían todo. Sí, claro. Era una dictadura, o sea, se Sí. prohibía absolutamente todo, ¿no? Sí. Todos los derechos o libertades que podías tener eran como ellos te decían. Y eso también es razón porque, por ejemplo, cuando cantan el himno español Sí. en los mundiales, o sea, no cantan, pues. Todo Es que no hay letra. Ajá, no hay letra. No, 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 no. Ok. De hecho, no hay una letra oficial como puede ser aquí. Mexicanos al grito. No, no, no. Allí no hay nada. Allí se tararea. ¿Y tú como español qué opinas de eso? Yo te Oh. digo que una de las cosas que más envidio de México es eso. De que tengan esa como la Es- identidad nacional. ¿o Exacto. cómo? Ok. Ese nacionalismo bien visto. ¿A qué me refiero con esto? Yo en España digo que soy español y ya lo están asociando a política. A política soy muy de derechas porque soy muy español. No puedo llevar una banderita de España porque ya eres... De ¿sabes? Vox, ¿no? De Dice- Vox, de extrema, o eres nazi, por decirlo de una manera, Sí. o... ¿Sabes? Es que también el mismo debate tenemos en Alemania y por ejemplo, durante los euros hubo un Ay, debate sí. sobre las banderas alemanas, ¿no? Y ya luego tienes, el problema es ese. Tienes a alguien de alguna extrema, ¿no? Yo pongo ahora la extrema izquierda alemán, anti-alemana. Hay un movimiento de izquierda en Alemania que son los anti-alemanes que dicen que, bueno, muy simplificado, pero por todo lo que hizo Alemania, no tenemos derecho como existir como nación, por lo cual son los anti-alemanes. Un poco simplificado, pero por ahí Yeah. va la cosa. Entonces, se cuelgan banderas de Alemania en un partido de fútbol, etcétera. Y bueno, ya luego esas cosas se viralizan también, cabrón, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, se viralizó como un vecino escribiendo, oye, ya vi que colgaste una bandera de Alemania, pero qué bien que esto ya pasó, que esto pertenece al pasado. O sea, ya muy de que, güey, tú eres nazi, ¿sabes? Ya. Y como a mucha gente obviamente le molesta, ¿no? Yo antes era neutral, pero ya me llego a molestar también porque digo, güey, o sea, están re pendejos. Pero es que hoy en día salen tantos extremos por intereses Es que ya que luego ya no estás se- perdido. Ya no luego se están gritando los pinches extremos. Bueno, yo hablo de Exacto. Alemania. Ahí En se España está igual. gritando Igual. la extrema así anti-alemana izquierda versus la extrema derecha, ¿no? Sí, y sí, ya en todo España lo igual. que es como más o no, pues tal vez podemos llegar en algún punto por promedio, o sea, por medio. Sí, sí, sí. No se silencia por completo. Al final eso es lo triste, ¿no? Que la identidad como de un país o de sentirte tú alemán o yo español o mexicano, o sea, desde el país que seas, todo lo vayan a asociar a temas políticos, a temas por intereses también muchas veces. ¿sabes? Bueno, a veces también, claro, ¿no? Es político al final, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, si ahora alguien dice, no, es que, pero yo soy catalán, ¿no? Yo también tengo el derecho, yo tengo mi idioma, yo tengo mi propia cultura y
según las estatutas de las Naciones Unidas, siempre cuando tengas esto tienes el derecho de... Pero ¿y qué pasa? ¿Que los mayas no se sienten mexicanos? Pues México ¿Sabes? ya, sí, pero ya es otro tema. Es como Pero otro contexto, ¿no? Pero es que partimos de la base que tú eres mexicano. A partir de ahí ya eres Ya. o oaxaqueño, Sí, ¿sabes? claro. Eso es lo que Sí, yo sí, admiro sí. desde aquí. Y Sí. igual que, por ejemplo, y ya dejando de un lado un tema, la política, la verdad no me gusta nada. Es que Ya. es algo que creo que simplemente hace que enfrentarnos, ¿sabes? No es algo que realmente creo que nos una como sociedad en cualquier país, ¿eh? Ya. Aquí el sentimiento mexicano está por encima de cualquier otra ideología que tú tengas, ¿no? Y eso lo admiro como sociedad. Pues sí. Eso muchas sociedades del mundo lo tendrían que aprender. Pues sí, es que, bueno, antes en Alemania existía, pero ya saben cómo salió la cosa. Entonces, en un tema complejo, igual también, ¿no? Si ustedes quieren escribir, opinar algo, siempre pónganlo abajo en los comentarios. Siempre me gusta también leer qué escriben, qué experiencias han tenido con todo eso. Una vez tú me contaste, John, que ¿cuánto tiempo llevas en YouTube, más o menos? En general, Sí, ¿cuándo empezaste? 2016. 2016. Y como la banda, o sea, como con los primeros seguidores, en algún momento te piden como, no sé, te caen algunos mexicanos y te dicen, oye, reacciona a esto o reacciona a aquello. Es que en 2016 empecé con solo puro tema de fútbol deportivo. Ok. Con videojuego, con FIFA, reacciones también a los partidos. Yo soy del Real Madrid, partidos del Real Madrid, etcétera. Ok. Pero en 2018 me deja de gustar entre 2010 y 2018 los videojuegos, todo esto me cansó muchísimo. Y entonces hice como puras reacciones de partidos, ¿no? De fútbol. Ajá. Se acabó la temporada de clubes, por decirlo de alguna manera, de Champions, de todo esto, y empezó el Mundial en 2018 de Rusia. Ahí fue el punto. Porque yo reaccioné pues, a partidos de España, reaccioné a partidos de muchas selecciones. De hecho, aún puedes ver los vídeos que están ahí. Ya. Y entre ellas de México, porque me gustaba. O sea, en ese momento no tenía relación con México ninguna. Y me gustaba por cómo jugaban en esa época, porque tenía jugadores como Chicharito, Carlos Vela, Guardado, Sí. muchísimos Nos jugadores. ganaron. Y ahí, Nos ganaron. de hecho, eso se lo tengo que agradecer en parte a Alemania, porque ese partido le reaccioné y yo iba con México desde el principio y Ya. ganó. Y entonces, a través de ese vídeo, me llegaron mucha gente. Creo que me llegaron como 10.000 seguidores en un día De o 2 México. días. Ya, Una claro. locura. Una locura. Entonces ya me empezaron, oye, carnal, tienes que reaccionar a Ciudad de México, conocer mi ciudad, conocer mi tradición. Y a partir de ahí, 2018, en esa época, no había... Creo que había 1 o 2 personas Sí. haciendo vídeos sobre México. Sí, sí, sí. No había nadie. Sí, sí, sí. A Y día te de mandan hoy, muchas esto ya cosas, es, ¿no? a día de hoy es un mundo esto ya, Sí, ¿eh? sí. Tienes de todas las nacionalidades que hay. Y algunas se le inventarán, alguna nacionalidad. Pero sí, en esa época no había nadie. Órale. Y surgió todo de manera espontánea. Sí, sí, sí. Es que Todo. así pasa muchas veces. Por ejemplo, fue un poco parecido también en nuestro caso porque empezamos en el primer canal, Güero Güero TV, con sketches. Porque dije, pues algo de humor, ¿no? Y nuestro diferenciador es eso de, pues sí, que hablamos español, ¿no? Sí. Pero pues no pegaron los pinches sketches, etcétera. Y empezamos, muy curioso, empezamos a mandar, yo mandé en el 2014, yo mandé más de, creo que 200 emails a YouTubers, ¿no? ¿Sí? Y teníamos antes sketches, pero siempre le dábamos como un toque bien enfermo, ¿no? De que, o sea, que alguien lo viera y dijera, no, o sea, güey, ya ve con un psicólogo, ¿no? Está Extremo, grave, ¿no? güey. Digamos. Sí, un poco. ¿Cómo conoces Mr. Jagger? Sí. Sí, como él fue mi gran inspiración, pero bueno, es que el güey es el maestro de las locuras y lo nuestro no pegó porque pues no llegábamos, por ejemplo, al tal nivel de un Mr. Jagger, ¿no? Que es una locura ese güey. Y ya empezamos a hacer como, empecé a escribir esos emails al Rincón de Giorgio, hasta a Rubios le escribí, mira, es que somos alemanes, ¿no? Pero hablamos en español, hacemos comedia, bla, bla, nadie nos pelaba. Y un día yo todavía trabajaba como en una oficina, me levanto por la mañana, no checo los emails. ¡A la madre! Nos respondió.
y era un tal señor Macalakesh, es un youtuber mexicano que hoy en día tiene un noticiero de Guadalajara. Y ya era bastante grande en ese entonces. No, sí, jaja, están bien pinche enfermos, güey. O sea, sí les voy a dar chance, les voy a presentar en uno de mis videos y les voy a recomendar al final de nuestros videos. Qué bueno. Y dije, no manches, ¿no? Y hicimos un video así como que le mandamos que lo pudiera pegar al suyo, como al final. Y nos cayeron de ahí, güey, nuestros primeros 10,000 seguidores. Qué chido. Güey, por ese carnal, porque nos respondió. Fue el único de 200 personas de todos los países. O sea, no solo mexicanos, españoles, bla, bla, bla. Fue el único que nos respondió. Y ya de ahí fue una audiencia mayormente mexicana. Claro. Ya es ¿no? como la base, ¿no? Digamos, teníais la base. Ajá, la base. Y de ahí ya fue como prueba y error hasta de encontrar este punto de, ok, pues vamos a hacer vlogs. Pero, pues ya más como... Siempre nuestro chiste era de, güey, o sea, son dos pinches güeros y se meten, pero en lugares donde normalmente no hay ningún pinche turista, ¿no? Y está cagada la interacción. Pero y la hacéis de manera muy distinta, porque yo me acuerdo de ver vuestros vídeos Ajá. o vídeos de otros bloggers que Ajá. hacían lo mismo que vosotros. Ajá. Pero vosotros lo hacíais de manera distinta porque ibais cada uno con un celular. Sí, o sea, era el rollo era muy dinámico. distinto. O sea, era Dinámico lo mismo, pero no. Y hablábamos, yo creo que también era un poco de que la manera como hablábamos, como era como más Sí, llevado, llamaba ¿no? mucho la atención. Que, qué pinche bla, 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 ¿sabes? De hecho, yo, algún vídeo que reaccioné vuestro, me acuerdo uno donde comparabais tequila, ¿puede ser? Sí. Tequila de no un- manches, o el más barato. No mames, que hayas reaccionado a ese video, güey. No sé, porque esto funciona Eso- por recomendaciones. sí, Y me claro. lo recomendaron como para que conociese y tal. Y lo primero que me sorprendió de vosotros era el rollo que teníais entre vosotros, el dinamismo que le dabais, pero cómo hablabais y cómo os expresabais los dos españoles siendo alemanes, Sí. que para mí, o sea, los alemanes en Europa se conocen como son muy cerrados, ¿no? Son muy herméticos en cierta manera. Claro, sí, herméticos. Sí, sí, sí. Entonces, era como un choque cultural muy fuerte para mí. Ya. A huevo. Me llamó mucho la Vieron atención. los pinches güeros. Ese video me acuerdo, lo grabamos. Estábamos experimentando también. O sea, ya teníamos algo de tracción y dijimos, ¿por qué no hacemos versus, no? De probando productos así. No, y ese vídeo fue bien, yo creo, ¿no? Es que, es que siempre en YouTube todo es así. YouTube, crecimiento en YouTube funciona de diferentes maneras en el comienzo. O sea, tú puedes pegar, por ejemplo, a algo y de repente se te viraliza. Por ejemplo, yo una vez hice un video con mi perro y se viralizó. Sí. Y me empezó aunque ya era en mi segundo canal, después de tener 1 millón de seguidores en otro canal, y me empezó a ubicar gente solo por este video. No, pero son los falsos amigos, porque no te convienen, porque ya luego subes otra cosa que normalmente subes y ya no te ven, Exacto. ¿no? No es como tu comunidad fiel Sí. que te va a ver siempre. Exacto, y eso es la clave, siento. Ya, Que sí, tú sí. encuentras esa una sola cosa y que repites otra y otra y otra vez. Y ahí estuvimos experimentando. Y ahí, pues primero lo subimos y dijimos, no manches, porque sí gastamos una pinche lana en los tequilas, porque compramos uno que era medio Sí, como muy casi caro, como- ¿no? Uno muy caro y otro resistol. Sí. ¿Y cuál estaba más bueno? El resistol, güey. Del Es pinche que- barrio, ¿no? Tenías el estómago bien hecho, ¿no? Todo lo que apendeja, carnal. Eso es. No, no, el tequila bueno estuvo rico. Tú Pero casi si no sabes- tomas, ¿no? No. Nada, o sea, cero alcohol. Una vez creo que te vi tomando una chela, ¿no? ¿O no? Nunca. Probándola con vosotros una vez. Tal vez. Una michelada. Lo que pasa es que como no estoy acostumbrado se me sube muy rápido. Parezco Eso me exagerado, dijiste. pero no soy exagerado. Oye, ¿te echarías un tequila conmigo? Si quieres. Ah. Yo contigo me voy donde quieras, ya lo sabes. No tenía. Yo tengo una cosa de las que aprendí en México es que hay que aprender a tomarlo bien. Mezcal has probado. Sí, sí, sí. Todo, mezcal y tequila. Pero la cuestión que yo creo que es lo que te decía, la cultura de tomar mezcal casi no hay en Europa, o sí, No. o actualmente igual un poco más, creo, porque se está poniendo muy de moda el mezcal, ¿eh? Sí, ya sé. Hasta como estrellas de Hollywood ya sacaron como su marca y así, ¿no? El George y Clooney, ¿no? cantantes, y cantantes famosos. Hamilton tiene el conductor de Fórmula 1. No mames. Maluma. ¿Mezcal? Maluma, el cantante, tiene. Sí, sí. Hamilton y Maluma tienen un mezcal. Yo diría que sí, yo creo que sí. ¿Por qué Maluma no sacó un aguardiente? Ese es el de-
Aquí mi banda es mención no pagada, ¿eh? ¿Ese cuál es? ¿El rudo? Rudo se No llama. manches, me has traído el rudo. Está chida la botella, ¿eh? Sí. Yo No. tenía un juguete de Alemania que me regalaron y era como un soldado antiguo. ¿Qué ¿Sabes? otra cosa va a ser, güey? No. Era un soldado así como antiguo, de estos que van así uniformados, como con el casco rojo ese. Ya. Y estaba bien chido, me ha venido todo el recuerdo. Está bonita la botella. Oigan, Sí, a gente ver. de Rudo, ¿de dónde son? Bueno, deberían ser de 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 Jalisco, ¿no? por supuesto. Sí. Si no, no es tequila. Rudo y técnico. A ver. ¿me lo dejas Tequila. ver? No manchen. Ah, está bonita la Patrocínenme. ¿Qué pasó? Añejo. Sí, se nota por el color, ¿eh? Ah, es que nomás aquí puse un poco de peyote. Espero que esté bien. Qué es peyote. Ay, qué inocente eres, yo, no manches. ¿Qué quieres? Que piensa que existe lo de la realidad virtual. Que estamos en. No, como- ahí sí, ¿cómo es eso? Sí, te vas a desconectar de la Matrix por completo. Saludcita. Saludcita. Eso. A ver cómo se hace. A mí me han enseñado. Yo, que- yo también, o sea, el tequila yo lo tomo también a besitos. O sea, no me echo un shot, no. Pero es que yo tengo, a mí me han enseñado esto, que la cultura del tequila es como para compartir experiencias, Pues, por sentarte supuesto. relajado, como estamos ahora mismo, ¿no? Hablando y charlando. Sí. Sí. A mí me gusta más así. No me gustan los shots así de una, no me gustan. Pero primero el besito se da, ¿no? Sí, así. No me gusta. Entre ustedes. ¿Qué tipo de podcast es este? Ahora vemos la segunda parte. Un alemán y un medio alemán se emborrachan. Y termina así. Y termina así. Ah. O terminamos llorando, vete a saber, ¿eh? En cualquier momento. Es que eso siempre jala. Siempre jala, pero yo creo que hay que mantener una honestidad. Claro. No, en serio, ¿eh? Pues sí, es que el pedo, como nosotros nos movemos en un medio donde obviamente gana el que echa más salsa al taco. Exacto, No el siempre, morbo. pero es la regla. Hay excepciones a la regla, sí, pero muy pocas. No, muy ¿No? pocas. Y todos al final nos estamos como batallando por atención, ¿no? Así simple, así es sencillo. Sí. Marketing. Marketing un poco. O sea, la neta, ¿cuánta banda compra libros por su portada? Y ya, o sea, no se echa como, ¿no? La tabla de contenidos, nomás. No, sí, a huevo, ¿no? Eso sí. Es literal. Así. Y yo creo que está bien exportarlo y tal, pero siempre manteniendo una honestidad. Sí. Primero con tu audiencia y segundo Claro. contigo mismo, creo que también, ¿eh? En parte. Pues sí. Si no, sí, claro. Si no, luego ya creas como algo, ¿no? Como un personaje. No te vale de nada poner una cosa que luego no sucede Sí. si luego te va a traer más. El clickbait malo, lo llamo. O sea, cuando pones un clickbait en la miniatura del título, pero no entregas sobre él, güey. Ese es el Pero es que clickbait, ¿no? el clickbait, bien llevado, está bien. Sí. Porque mucha gente lo tiene como este estereotipo que dice, no, el clickbait es malo. No. Justo ahora estoy armando un curso gratis. De hecho, pendientes van a tener 5 clases, va a ser 100% gratis y se dirige sobre todo a profesionales que quieren crecer en Instagram y TikTok, ¿no? Y ahí también les explico mucho el tema del clickbait. El gancho, simplemente, es gancho, ¿no? Y casi todos los videos cortos que vemos en TikTok o Instagram, en el comienzo, tienen un gancho fuertísimo, güey. Es que es así. Los 3 primeros segundos de un vídeo corto son claves. Necesitas así. Claves. Amarrarlos. De hecho, no te pasa como no te enganchen en los primeros Sí, 2 claro. segundos. Pa, Zac, zac, pa, zac. pa, No, pa. miren, es que yo siempre digo, puedes aprender mucho sobre cómo la gente o la audiencia usa como el celular observando simplemente personas en el transporte público. Sí, es cierto. Rodeado de otras personas, ¿sabes? Hay un chingo de ruidos, ¿no? Y es muy difícil ahí captar la atención. Y ahí vas a ver que la gente, la mayoría, es como tú dices, sac, 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 sac. A scrollear, ¿no? Entonces tú necesitas, si tú quieres llegar con tu contenido a esas personas, los necesitas capturar, ¿no? Y a día de hoy más. Porque Sí. yo empecé en 2016, tú 2014. 2014. En esa época la competitividad era muchísimo menos baja, o sea, muy baja Sí. en realidad a comparación de hoy. Hoy hasta el niño de 13 años tiene su cuenta de TikTok Sí. y tiene su... En su época no era así. Sí. Podías
por decirlo de alguna manera y para que la gente lo entienda, ser más real, Sí. ¿no? Que no quiere decir que a día de hoy no sea real, Sí. pero tienes que enfocarlo de otra manera completamente distinta como lo enfocabas a 2016, 2018, 2020 o 2022. Cada año esto va evolucionando. Yo creo que lo más importante, lo que también mencionaste, es eso de ser como auténtico, ¿no? Por ejemplo, últimamente me aparecieron muchos como videos donde dices casi no tienen edición, Nah. no son tan con tanta velocidad como antes, ¿no? Como porque sí, hay que capturar la atención, pero son auténticos. Y por eso la gente como dice, no, sí, eso es como diferente, ¿no? Sí. Y los empiezan a ver. Porque se graban, dan a grabar y se muestran como son. John, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo te encuentran? Como John sin H, John sin H. pero escrito. No Sí. que sea John sin H. John sin H, todo Sí. escrito. JONSINACHE. Perfecto. Perfecto, lo has hecho. Así, John sin H en todos los lados. O John _ sin H en Instagram igual. Bueno, ya saben, aquí siempre dejo también el link directo al canal. Así que chequen el canal de John. Y esto es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. ¿Te acuerdas? Sí, más o menos. A ver. Chao. Chus. Chus. Agur. Agur. Que es Bye. vasco. Bye. Bye. Zafirro. Gracias, Nada, a ti, Oye, carnal, no, por no invitarme. terminaste tu tequila. ¿Qué pasó?